Bueno, bienvenidos a esta nueva charla del Congreso Colombiano de Hemodinamia, esta vez para tocar un tema que es obligatorio en esta época de pandemia que nos obligó a hacer toda esta contingencia y toda esta preparación del evento, que entre otras cosas personalmente me gustó con su presentación y en su manera de programar las cosas. El Congreso quiso, dentro del programa académico de pediatría, incluir una charla que tuviera que ver con relación al ejercicio de nuestra profesión como cardiólogos, no solo como cardiólogos intervencionistas, sino como cardiólogos pediatras clínicos y ecocardiografistas, por motivo de la pandemia y nuestra emergencia sanitaria, que ha implicado una serie de modificaciones en los protocolos de atención de los pacientes, y por eso la traigo aquí el día de hoy. Mi nombre es Manuel Ricardo Telles, soy cardiólogo pediatra, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada como médico general, médico pediatra de la Universidad del Rosario con el Hospital Infantil Lorencita Villegas y médico cardiólogo con la Universidad del Bosque con la Fundación Clínica Chayo. Voy a entrar en contexto con el tema hablando sobre el momento actual en que vivimos, donde hay más o menos 45.400.000 personas infectadas o que se han infectado de COVID y que en la actualidad tienen actividad 11 millones de ellas. Eso es en una cifra global. De ellos, más o menos 1.185.000 personas han llegado a fallecer, y Colombia en particular ocupa el puesto número 13 en la rata de contagio, de nuevos contagios, comparativamente con otros países. La terminología de caso sospechoso, caso confirmado, depende pues de varios parámetros, los parámetros clínicos, de la sospecha, la noción de contagio, el haber viajado a países endémicos. Eso ya no es un criterio, porque prácticamente todos los países se encuentran con una incidencia alta, unos más que otros, y por supuesto que la confirmación a través de cualquier método diagnóstico inmunológico o bioquímico. La alerta naranja que nos trajo la alcaldesa Claudia López en el momento en que se decretó la cuarentena estricta a partir del 24 de marzo, y secundaria al gran número de casos positivos que estaba existiendo en la ciudad. Por eso muchas de las unidades de cuidado intensivo que alcanzaron sus ocupaciones máximas llegaron a estar en una alerta roja en algún momento, y eso también pues trascendió a otras ciudades y a otras ciudades de nuestro país. Actualmente hay más de 1.030.000 personas contagiadas, de las cuales se han recuperado 960.000, y hay casos activos por 70.000 personas. Se están haciendo alrededor de unas 50.000 muestras diarias, y equivalentes a que más o menos 19 de cada 100, o sea, un 20% de las muestras salen positivas. Y nuevos contagios se están contabilizando entre 8.000 y 10.000 por día, con una rata de mortalidad de entre 170, 180 hasta 200 pacientes o 200 personas por día. Esta revisión nos quiere llevar a buscar optimizar esos procesos asistenciales que tenemos que hacer los profesionales de salud para plantear ante esta nueva situación epidemiológica el ejercicio de nuestra profesión y de alguna manera optimizar nuestros recursos, protegernos nosotros mismos. Hemos tenido que adaptar algunos de los consensos y protocolos que se hacen en otros países, como la Sociedad Española de Cardiología, entre otras, donde nos han traído muchas enseñanzas acerca de lo que hacer, en qué momento hacerlo y qué tipo de pacientes atender. En este momento, de ese 1.030.000 personas que se encuentran o que se han contagiado, el 94% se han manejado en la casa. Únicamente se han tenido que hospitalizar un 2%, y en la unidad de cuidado intensivo únicamente el 0.2% de esa totalidad de pacientes. Quiere decir eso que es más factible uno encontrar exposición y riesgo de contagio en la calle y en la atención ambulatoria de pacientes, más que en los pacientes hospitalizados. Todas las entidades sanitarias y las sociedades científicas, de acuerdo con la demanda asistencial en los diferentes centros asistenciales, han querido encontrar
una manera, una mecánica para establecer directrices y restringir al máximo la práctica de procedimientos que no sean necesarios o que sean de alguna manera electivos. Y eso incluye a los pacientes con enfermedades congénitas del corazón o adquiridas en la época de la infancia. Por esa razón, digamos que no se han autorizado la práctica de algunas correcciones que son electivas, y eso ha venido modificándose de acuerdo con el momento epidemiológico y sanitario que nos encontremos. Esta ha sido nuestra cuota. El personal médico, personal paramédico, los bacteriólogas, terapeutas respiratorias, enfermeras, nutricionistas, personal de vigilancia, los personales administrativos, todo ese número de personas que trabajamos en entidades prestadoras de salud y que se nos considera de primera línea, y por esa razón yo comencé con ese video cinematográfico de que somos los superhéroes, somos la primera línea de defensa, pero muchas veces o no nos cuidamos nosotros mismos o no se nos otorga el valor y el cuidado, no se nos protege de alguna manera, y por eso eso es un llamado a que eso ocurra de alguna manera desde este evento académico. ¿Cuáles serían esos protocolos para manejo de esos pacientes? Vamos a hacer vamos a dividirlo en 4 sesiones: las consideraciones del COVID-19 en la edad pediátrica y en particular en los pacientes portadores de enfermedad cardiovascular. ¿Qué protocolos existen en la práctica de exámenes de apoyo diagnóstico no invasivo como la ecocardiografía? ¿Y qué protocolos existen ya en la sala de hemodinamia en relación con la práctica de procedimientos invasivos intervencionistas? Y por último, ¿qué manejo anestésico? ¿Cuáles han sido las estrategias de anestesia en estos pacientes que muchas veces requieren de anestesia para la práctica de estos últimos procedimientos? Los niños, ya siempre hemos escuchado o se ha demostrado que desarrollan cuadros clínicos que muchas veces no tienen tanta gravedad, que en su inmensa mayoría son cuadros catarrales, o inclusive los pacientes son pausisintomáticos o asintomáticos, perdón. Quiere decir eso que muchas veces el paciente se encuentra contagiado y que su grado de contagio es alto por lo mismo, porque aminora esa capacidad de autocuidado que tenemos las personas que los rodeamos, y por esa razón muchas veces se consideran verdaderos reservorios de contagio. Adicionalmente a eso, los pacientes que están en la edad pediátrica, que tienen enfermedad cardiovascular, no tienen una predisposición no existe un factor de riesgo adicional que esté aumentado por esa situación en relación con la enfermedad del COVID. Eso se ha podido demostrar. ¿Qué debemos hacer de todas maneras? Debemos protegerlo con los 3 estandartes del distanciamiento social, la exposición mínima a sitios concurridos, a espacios públicos. Segundo, el lavado continuo y permanente y preventivo de las manos. Y tercero, el uso de la máscara. Eso, digamos que sigue siendo la primera estrategia y está promovida por las sociedades científicas, entre otras cosas, entre otras la Sociedad Argentina de Pediatría. Portar la máscara ha demostrado disminuir el índice de contagio, y sin embargo, a pesar de que existe una demostración fiel de que esa máscara que se debe portar en los sitios por fuera del hogar o cuando exista una sintomatología sugestiva en uno de los contactos o en el propio paciente, muchas veces no es factible colocar una máscara o una tapabocas porque el paciente no lo permite o no lo tolera, y eso ha hecho que algunas agremiaciones decidan formular o promover o protocolizar el uso del manejo de la máscara a partir de los 2 años de vida, promover el uso de la máscara a partir de los 2 años de vida. Y, argumentando que los niños por debajo de esa edad pues pueden tener más riesgos que beneficios, más riesgos de ser contagiados al estar manipulando esa máscara todo el tiempo, con la boca, con la lengua, con las mismas manos, además de eso, el riesgo de asfixia o estrangulamiento, y pueden tener también algún tipo de sobrecarga en términos de golpe, de calor, o inclusive se ha hablado también del gasto cardíaco, no sé de qué manera, pero es algo que se ha postulado.
En la práctica de la ecocardiografía, entonces, tenemos varios protocolos y muchas publicaciones de las que hemos echado mano para entender y para tratar de normatizar ciertos de los procesos asistenciales en la práctica de la ecocardiografía. Muy importante, los ecocardiogramas deben tener una indicación clara y precisa. Debemos optimizarnos en estos momentos de autocuidado, de tener una indicación precisa, de no estar repitiendo los ecocardiogramas y de tener una indicación donde impacte sobre la salud y sobre el tratamiento de ese paciente la práctica de un examen como ese. Porque, entre otras cosas, el ecocardiograma implica una vulneración a esa distancia mínima de seguridad y se constituye en ese caso uno de los exámenes de mayor riesgo por el número de procedimientos que podemos hacer en un día y por la posibilidad que tenemos de estar en contacto cercano con el paciente. Algunos sitios se promueve también que los ecocardiogramas vayan precedidos o acompañados de la búsqueda activa de la exclusión de la enfermedad a través de las pruebas que se disponen para eso, el PCR básicamente. La Sociedad Interamericana de Cardiología pues, nos ha dado algunas recomendaciones iniciales sobre cómo realizar esa protección al personal al momento de hacer ecocardiografía transtorácica y que implica en diferentes escenarios, como en el caso, por ejemplo, del paciente que se sospecha o que está asintomático, que viene de una zona endémica, se encuentra ambulatorio, ¿qué debemos hacer como mínimo para poderlo atender? Tener una protección personal con el lavado de manos antes y después del procedimiento, el uso de la máscara quirúrgica estándar, no se recomienda las máscaras de mayor filtro como la N95, y el uso de guantes descartables, así como una bata impermeable. Por otro lado, el equipo debe ser usado y una vez terminado el procedimiento debe ser limpiado de manera obsesiva, siguiendo las instrucciones de mantenimiento por parte del proveedor del equipo. Y ojalá el sitio donde se hace el ecocardiograma tenga un sistema de ventilación adecuado para que, para que haya, digamos, fluido y de alguna manera se pueda alejar o disminuir la posibilidad de que quede suspendido el virus dentro del laboratorio, dentro del consultorio. Una cosa diferente ya es cuando el paciente se encuentra confirmado, es sospechoso porque salió positivo, porque se encuentra sintomático, está febril, tenga algo de dificultad respiratoria, se encuentre hospitalizado, sí, o puede ser ambulatorio. El lavado de manos nuevamente, el uso de la máscara, los guantes, la bata y adicionalmente a eso las polainas o las botas quirúrgicas, una cofia quirúrgica que sea desechable y muy importante, los lentes que tengan fuelle, las máscaras, muchas veces las máscaras de protección facial o las máscaras medio faciales pueden servir, sin embargo, ojalá tuvieran fuelle para evitar el contacto con la mucosa de las conjuntivas. Nuevamente se insiste en la limpieza y en el aseo del equipo una vez termine el procedimiento y eso debe ser especialmente en este tipo de situación. Además de eso, las consideraciones generales en cuanto a que el paciente, de acuerdo con la logística de cada entidad prestadora de salud, institución prestadora de salud, se hará este tipo de procedimientos en sitios que no se compartan con otras especialidades, que no haya necesidad de hacer traslados. Este tipo de valoraciones, cuando son ambulatorias, ojalá se hagan con el menor cantidad de personal posible al lado. Por otro lado, se pueden utilizar medios tecnológicos para poder dictar el informe, para poder realizar el proceso de la ejecución del examen sin necesidad de tener ahí a la persona al lado, la secretaria, como a veces nos ocurre o como convencionalmente ocurría, la enfermera al lado. Entonces, tratar de minimizar eso y nosotros también como operadores necesarios y fundamentales para la práctica del examen, tener cuidado, el autocuidado de no tener una enfermedad o una condición que nos ponga a riesgo. Los mayores de 60, 65 años no se recomienda que estén realizando ese tipo de procedimientos, de exámenes, los pacientes, los médicos o los operadores que se encuentren en algún estado de inmunodepresión o en época de embarazo.
deben abstenerse de tener el contacto con ese tipo de procedimientos. Aquí hay un ejemplo de cómo la utilización de los elementos de protección personal, incluyendo su máscara N95, su tapabocas, el protector facial, el gorro para evitar también la exposición del cabello, especialmente en las mujeres, esa bata antifluido, impermeable, unos guantes desechables que se cambian con cada paciente, el lavado de manos y, por ejemplo, hay algo adicional, ese audífono que se observa para poder dictar el procedimiento a la secretaria que se encuentra en otra sala en ese momento y no es necesario tenerla en el mismo recinto. Por otro lado, antes de ingresar el paciente, pues hay situaciones que podemos también controlar. Por ejemplo, en la sala de espera no deben haber muchos pacientes y los pocos que haya deben tener un distanciamiento, deben tener acceso a sistemas de limpieza como geles, promover eso, la conservación de la distancia mínimo de 2 metros, tener un área donde la paciente o el paciente se pueda cambiar cómodamente y que no esté compartiendo espacios cerrados con otros pacientes. Y por último, entrar o ingresar al consultorio el mínimo de personas. Sabemos que los menores de edad, por norma, por protocolo, por seguridad, deben entrar en compañía de una persona adulta, su madre o un acompañante o su padre, pero lo importante es que no se deben dejar entrar todo el número de acompañantes que a veces algunas mamás llegan pidiendo. La Sociedad Española de Cardiología también ha dado unas recomendaciones que coinciden con estas recomendaciones dadas por SIAC y que incluyen entonces el uso de la máscara, de los guantes, de la bata y la protección ocular como cosa común, y hace alguna aclaración en procedimientos como el eco transesofágico o el ecoestrés ejercicio, donde existe un mayor riesgo de exposición a aerosoles. Ahí es cuando se recomienda el uso de elementos adicionales. Nosotros no hacemos mucho eco transesofágico, pero tenemos este tipo de pacientes, el niño que llora, que no se pone la máscara y que no colabora, y que se revuelca y que grita, y entonces le forma un aerosol en el medio que si nosotros no sabemos manejar nos va a contagiar. Por eso recurrimos a estrategias como las que usan usualmente los pediatras y tratar de distraer al niño, tratar de convencerlo de manera no agresiva o no farmacológica, porque también podemos recurrir a la sedación en algunos casos. Ahora, en la sala de hemodinamia existen también protocolos para la práctica de procedimientos invasivos, partiendo del hecho en que la sala muchas veces que nos relajamos, ese anestesiólogo, por ejemplo, que lo saludaron efusivamente, o el personal acompañante de la sala de uno que podía de alguna manera aminorar o disminuir esas barreras de protección y de pronto vulnerarlos. Está demostrado que muchas veces es cuando bajamos la guardia que ocurre el contagio accidental, cuando nos estamos retirando los elementos de protección, cuando estamos en contacto con personas conocidas. Este artículo que fue realizado en abril de este año, básicamente con la encuesta que se le practicó a muchas de las centros donde se practica la hemodinamia en cardiopatías congénitas en Estados Unidos, hicieron algunas averiguaciones o algunas encuestas acerca de qué tipo de protocolos y de procedimientos habían tenido que replantear a raíz de la pandemia, dándonos cuenta que muchos de los procedimientos pospuestos eran procedimientos que tenían, por ejemplo, una poca prioridad, dado la ausencia de síntomas o la estabilidad hemodinámica del paciente, entre otras cosas, por ejemplo, los defectos septales compensados, el implante de válvulas pulmonares que necesitan una programación suficiente, con antelación, los cateterismos que se hacen, los estudios hemodinámicos que se hacen previo a la práctica de una cirugía, en el caso de la corrección clínica por etapas de algunas enfermedades, todo ese tipo de procedimientos que no implica una urgencia y no implica una prioridad muy grande, pueden ser pospuestos. Son 3 estrategias que se utilizan para tratar de minimizar el riesgo. Una de ellas pues es la preservación del recurso médico, haciendo la optimización de la selección de los pacientes que van a procedimientos selectivos y la utilización de elementos de protección personal.
los comités multidisciplinarios para revisar antes la programación de los procedimientos. Otras estrategias para minimizar la exposición de riesgo es, por ejemplo, llevar a los pacientes selectivos con una prueba diagnóstica, ya sea una PCR o un antígeno realizado en los tiempos suficientes para que el paciente alcance a hacerse la prueba, sea reportada y de alguna manera quede en aislamiento. Hay que combinar las dos cosas. Por otro lado, las técnicas o la rutina de colocación y retiro de los elementos de protección personal realizados de manera estricta y acompañada por alguien para que entre nosotros nos ayudemos a mirar qué error estamos cometiendo. La utilización de portales para hacer las juntas médicas, ya no en forma presencial, sino de manera, a distancia, por telemedicina, como está hoy de moda. Establecer algunos algoritmos para que esos pacientes con COVID positivo sean llevados al laboratorio de manera segura. Minimizar el menor número de personas del staff dentro de la sala de hemodinamia y la rotación de las mismas personas dentro de la rutina de la práctica de los exámenes para no estar expuestos todo el tiempo. Por otro lado, en los hospitales universitarios, limitar el personal que se encuentra en plan de entrenamiento. Y por último, la reasignación de tareas y del recurso disponible para la práctica de ese tipo de exámenes incluye entonces, ojalá se pudieran realizar en laboratorios de hemodinamia que tengan presión negativa, que tengan elementos de protección personal, ventiladores y otro tipo de equipos que se pudieran utilizar tal como se utiliza en la unidad de cuidado intensivo. El manejo de pacientes con cardiopatías congénitas del adulto y otros o pacientes adolescentes que se pudieran manejar en hospitales pediátricos, y la reasignación de algunas tareas de los cardiólogos intervencionistas que pueden ser utilizados en otras áreas, incluyendo en las unidades de cuidado intensivo de adultos, para el cuidado de los pacientes con COVID-19. Obviamente a nadie le gustaría, pero hace parte de ese tipo de estrategia para minimizar el riesgo y para repartir el riesgo de alguna manera. Esta es la clasificación que se hace en todo tipo de procedimientos, en todo tipo de especialidades, donde se clasifican esos procedimientos en urgentes, emergentes, semielectivos y electivos, de acuerdo con la prioridad que se establezca para cada paciente, dándose por sentado que todo paciente cuya vida corra peligro por la práctica del examen se clasifica como un paciente, por la no práctica del examen, perdón. Da por sentado que se trata de un procedimiento emergente. Ahora vamos a ver cuáles de los procedimientos pediátricos. En aquellos pacientes que también son emergentes, urgentes son aquellos cuyo el procedimiento va a derivar en una cirugía o va a definir una alta hospitalaria. Los procedimientos que ya se realizan en pacientes que están compensados, que pueden estar significativamente sintomáticos, y cuya demora en la práctica del examen mayor a 30 días podía resultar deleteria, se consideran que son semielectivos. Ahora miramos cuáles son. Y por último, los pacientes que se encuentran asintomáticos o que tienen un grado de compensación de su enfermedad o sus síntomas son leves, se dice que tienen un grado leve de electividad o de prioridad en la asignación del horario para la práctica del examen. El Consenso Colombiano de la Atención y Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, SARS-CoV-2, en establecimientos de atención de salud, fue producto de la reunión de varias entidades, sociedades científicas, instituciones prestadoras de salud, que determinaron cuál debería ser la estrategia de acuerdo con la especialidad, de acuerdo con el momento histórico de la pandemia. Y eso quiere, digamos, que nos redunda a nosotros en las actividades de intervencionismo cardiovascular que pueden realizarse de manera paulatina, que pueden reiniciarse, reanudarse parcial o totalmente. Se debe priorizar los pacientes de acuerdo con la sintomatología y el cuadro clínico, como habitualmente se hubiera hecho,
de acuerdo con los tiempos quirúrgicos y con la edad del paciente, y se recomienda que esos pacientes que vienen de manera electiva a realizarse este tipo de procedimientos traigan una prueba diagnóstica que sea reportada como positiva o negativa para que podamos tener toda la logística y toda la precaución necesaria de acuerdo con el resultado. Esta es la clasificación de los pacientes portadores o expuestos al COVID, cuando son casos confirmados, cuando son probables, sospechosos o casos negativos, que se encuentra pues publicado y que de acuerdo con los comités de infectología pues deben ser evaluados bajo ese estándar. ¿Qué procedimientos se consideran urgentes en hemodinamia pediátrica? Todos los procedimientos que se realicen en recién nacidos que se encuentren inestables, el ductus arterioso grande, las lesiones obstructivas valvulares o lesiones críticas supravalvulares, la coartación aórtica crítica, la estenosis pulmonar crítica, la estenosis aórtica crítica. Algunos pacientes que presenten sangrado por colaterales aortopulmonares, no es muy frecuente. Los eventos coronarios agudos, ya en pacientes de pronto de mayor edad, que puedan tener algún tipo de fenómeno trombótico, isquémico, que necesiten la práctica de un examen de manera aguda y que su demora implique una alta probabilidad de agravarse y de fallecer. Los procedimientos semiurgentes serían aquellos que no deben ser demorados más de 30 días, como por ejemplo los cortocircuitos intracardíacos que tengan disfunción sistólica y diastólica, la CIA, la CIB con mucha repercusión hemodinámica o volumétrica, los cortocircuitos extracardíacos, las estenosis de venas pulmonares que conlleven a la disfunción ventricular derecha, aquellos pacientes que salgan de cirugía con resultados que tengan alguna lesión residual y que requieran de su intervención para poder progresar y evolucionar, y las pruebas de reactividad vascular en pacientes que tengan que su condición clínica requiera ser realizada con prioridad, con urgencia. Y los pacientes que no son urgentes, pues son aquellos cuyos portadores andan de manera ambulatoria, con síntomas escasos, o de pronto están hospitalizados, pero su cuadro se encuentra estable, lesiones valvulares, obstructivas, moderadas, que tienen un grado de adaptación. Los estudios de reactividad vascular en pacientes que se les va a iniciar o se les va a continuar un manejo médico, pero que no requieren con prioridad la práctica de dicho examen. Los estudios prequirúrgicos, por ejemplo, las correcciones univentriculares, que necesiten ser programados para sus correcciones de manera, digamos, progresiva, y las lesiones obstructivas postquirúrgicas moderadas que no necesiten una priorización y una práctica inminente de la misma. Este cuadro reúne ese tipo de procedimientos en relación con su nivel de priorización clasificados en esos 4 grupos. Finalmente, este cuadro también nos muestra cuál es el nivel de protección en 3 grupos de acuerdo con el uso de los diferentes elementos de protección personal y dependiendo también del tipo de paciente y del tipo de procedimiento que se realice, cuándo debe ser indicado en uno o en otro caso. Para la anestesia, en los procedimientos específicamente de hemodinamia, la anestesia, pues que en muchas ocasiones es electiva y en muchas ocasiones es indicativa, pues debe tener algún tipo de manejo especial de alteración del protocolo usual, y pues en eso va a haber una charla entera que nos va a dar uno de los conferencistas de nuestro congreso, pero voy a hacer un par de comentarios acerca de ese tipo de modificaciones. Los anestesiólogos han recurrido a diferentes estrategias para aislarse al momento de la intubación, de la manipulación de la vía aérea de esos pacientes para evitar su contacto. Entonces la utilización del iglú o esos tipos de dispositivos como los laringoscopios para poder observar la vía aérea superior en caso de pacientes que puedan representar un riesgo mayor, relajar al paciente por fuera de la sala, intubarlo por fuera de la sala, y a veces ni siquiera manipular la vía aérea, sino hacer una sedación consciente con el paciente despierto y utilizando dispositivos de administración de oxígeno en pruebas que sean rápidas, que sean factibles de realizar. En algunos centros se acostumbra a que una vez invadida la vía aérea, en este caso este grupo de este personal que está
haciendo la intubación a través de un iglú, amerita que una vez termine el procedimiento, la pausa quirúrgica demore por lo menos 3 horas. Este es lo que nos tocó vivir ahora en nuestro tiempo con este virus que nos ha dado tantas lecciones, nos ha optimizado en el recurso, nos ha enseñado cómo resurgir, cómo encontrar vías de escape. Pegados a Dios, poder asistir a nuestros eventos a través de los medios tecnológicos, hacer uso de la tecnología tanto para la comunicación de nosotros como para la interacción con otras especialidades y la cuota que hemos tenido que pagar. Todo esto es una época de gran enseñanza que esperamos que se supere pronto este año 2020, que volvamos nuevamente a la vida, que podamos tener un poco de tranquilidad, podamos volver a vivir, podamos volver a entrar en conciliación con la naturaleza, porque esto es un reordenamiento, según se dice por todas partes, es un reordenamiento de ese orden universal y nosotros de alguna manera estábamos abusando. Tenemos que volvernos a tomar un café, volver a ser amigos, volver a tener interacción entre nosotros, el contacto social hace mucha falta y van a pasar al recuerdo todas estas fotografías de la época en que nos tocó vivir aislados, protegidos y haciendo nuestro ejercicio de manera efectiva, pero sin arriesgarnos o arriesgándonos lo menos posible para poder llegar a vivir mucho tiempo. Les agradezco mucho esa atención, no se olviden que somos la primera línea, somos esos superhéroes que la sociedad nos ha dicho que somos y que a pesar de que a veces no nos trata como tales, tenemos que seguirlo siendo. No se les olvide asistir a este conversatorio de adulto con cardiopatía congénita, va a estar muy interesante con invitados internacionales de diferentes especialidades, interactuando con nuestros invitados nacionales y les agradezco mucho su presencia en esta charla. Muchas gracias.